eterno agradecimiento a la familia Coltene, ya que bueno, todo este tiempo he podido utilizar los materiales que ellos proporcionan en el país y de verdad he tenido muy buenos resultados, y ya van a ver que la gran parte de mi presentación está basada en productos Coltene de por sí. En el día de hoy la idea es hablarles sobre la versatilidad de la resina compuesta. Realmente cuando hablamos de resina, hoy en día se puede considerar que es el caballito de pelea, el caballito de batalla de cualquier clínica odontológica, ya que se ha convertido en uno de los productos más utilizados, gracias a la variedad de situaciones clínicas donde pudiesen ser utilizados. Como dijo Salvador en este momento, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela. Eso está ubicado en Caracas, es la capital del país. Aquí están viendo una imagen bastante significativa para nosotros los egresados, donde tenemos la plaza del rectorado y tenemos un reloj que es característico para nosotros, que ese reloj es como uno de los símbolos que tiene la universidad, y atrás vemos, bajo las nubes, vemos el Ávila, que es una montaña que adorna la ciudad de Caracas. Al mismo tiempo, la Universidad Central de Venezuela les pudiese comentar que es Patrimonio de la Humanidad, gracias también a la cantidad de obras de arte que tenemos adentro. Es una universidad pública bastante particular y que le genera mucha cercanía y mucho cariño a todos los que somos egresados. Porque para poder egresar a la universidad tenemos que pasar por este auditorio que están viendo acá. Este auditorio se llama el Aula Magna. El Aula Magna tiene unas superficies que ustedes ven en la superficie, en el techo. Esa superficie, aparte de ser desde el punto de vista acústico y visual, es una combinación interesante de muchísimas cosas. Y entonces esas nubes, así como le llamamos nosotros, o así es como tiene su nombre, son las que proporcionan un sonido espectacular dentro de ese auditorio. Y uno, para poder ser egresado y graduarse de la universidad, tiene que pasar por ahí, y ahí es donde nombran tu nombre, para la redundancia, cuando uno se va a graduar. Pero bueno, ahora sí, entrando un poco en el tema, cuando nosotros hablamos de resina, siempre pensamos en una palabrita que todos tenemos muy metido en la cabeza, que es la palabra estética como tal, ¿de acuerdo? Estética es una palabra que es un poco complicada de que uno la pueda clasificar y catalogar. Cuando yo empiezo a hablar generalmente de este tipo de temas, por supuesto, entonces lo primero que nos tendríamos que preguntar es ¿qué es la estética? Debería ser precisamente el punto de partida para nosotros poder analizar, porque si no sabemos realmente cuál es el significado de esta palabra, mucho más complicado va a ser tratar de transmitírselo a los pacientes. Entonces, si vemos así, cuando nosotros queremos catalogar o buscar algún tipo de término para describirlo, fíjense que el primer término que es extraído del diccionario Webster nos dice que es la rama de la ciencia que trata la belleza y la naturaleza y el arte. Al mismo tiempo, cuando quisiéramos ahora explicarle a un paciente, yo te voy a tratar de analizar a ver cuál es la rama de la belleza, naturaleza y arte, definitivamente es una comunicación que no existiría. El paciente se nos quedaría viendo y nos diría, mira, aquí este señor se está volviendo loco. Entonces, si queremos todavía tener más el concepto y investigar un poquito más, fíjense que Wikipedia inclusive nos dice que en el lenguaje coloquial denota en general lo bello, pero realmente todavía no hay una manera real de comunicarse con el paciente. Si vamos un poquito más allá, nos dice que tiene un aspecto filosófico, humano, y que también tiene arte de por medio. O sea que todavía no tenemos manera, y fíjense que ya llevo varias maneras de definirlo, o varias búsquedas, y todavía no he llegado a ningún tipo de conclusión que yo pudiese transmitir. Y el diccionario de la Real Academia dice que es lo perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Todavía no hay una manera objetiva donde yo pudiese hablar de esto. Quiere decir esto entonces que realmente estamos todos los días hablando de esto y es un término subjetivo. Pero cuando nosotros vamos un poquito más allá y le metemos otra palabrita más, que es odontología estética como tal, ahí empezamos a investigar y podemos encontrar cosas que nos van a servir para podernos comunicar de una manera muchísimo más eficiente con nuestros pacientes. Por ejemplo, Quina y Bruguera nos dice que para que haya odontología estética debemos crear dientes de proporciones intrínsecas, agradables entre sí y los demás dientes, biológicamente integrados y en armonía con los tejidos gingivales. Y aquí en este primer concepto, fíjense que ya podemos sacar algunas palabras que nos van a ayudar a comunicarnos con nuestros pacientes. Posteriormente las iremos ya ahora desarrollando un poquito mejor, que son proporciones, armonía y biología. El siguiente término nos dice que se debe producir una disposición dental armoniosa y agradable con los tejidos y demás estructuras de la cara si queremos hablar de estética con nuestro paciente. Y podemos entonces sacar de acá otra palabrita importantísima que vendría a ser los labios. Y adicionalmente, Claude Ruffenach nos dice que una sonrisa agradable puede producir un aura que amplía la belleza de la cara, haciendo parte de las cualidades y virtudes
de la personalidad humana. Y aquí hay otra palabrita muy importante, que es la palabra sonrisa. Entonces, si esto es así, ya tenemos algunas palabras para nosotros podernos comunicar con nuestro paciente. Y si ahora las desarrollamos un poco mejor, iríamos a lo que son los componentes de la sonrisa. Ahora sí, los componentes de la sonrisa está formada por líneas de labio, líneas de la sonrisa, morfología dentaria y proporciones dentales. Cosas que nosotros podemos ya ahora sí comunicarle a nuestros pacientes. Ahora, desde el punto de vista teórico, ahora sí, vamos a hablar primero que nada de lo que es la línea del labio. La línea del labio, según el concepto, puede catalogarse en tres. La primera sería la línea labial baja, la cual dice que durante la sonrisa solo una parte limitada de las estructuras dentales quedan a la vista. La línea labial media, durante la sonrisa los dientes y las papilas interdentarias quedan a la vista. Y la línea labial alta nos habla que durante la sonrisa los dientes y la encía quedan a la vista. Es así entonces como el siguiente término, después de haber entendido un poco mejor lo que es la línea labial como tal, ahorita vamos a lo que es la línea de la sonrisa. Se dice que de forma dinámica se refuerza mucho la armonía si la línea incisal de los dientes superiores está paralela a la línea formada por la curvatura del labio superior durante la sonrisa. Si vamos ahora desde el punto de vista clínico para ir entendiendo mucho mejor este concepto también, fíjense que aquí tenemos tres sonrisas de tres pacientes totalmente diferentes y podemos decir que para que haya esa línea como tal, debe existir entonces paralelismo entre lo que es esta línea justamente formada entre el labio, ¿ok?, que hace un arco, y al mismo tiempo la línea formada por los puntos que serían la unión de los bordes incisales y las puntas de la cúspide. Si esa línea, ambas líneas están paralelas, pudiésemos decir que tenemos una correcta línea de la sonrisa. El siguiente término es lo que son las proporciones dentales. Aquí es una de las cosas también que hay que considerar muchísimo, sobre todo cuando vamos a hablar de estética del paciente y queremos analizarlo desde este punto de vista. Durante años el hombre buscó la belleza perfecta y la proporción ideal. Al mismo tiempo los griegos crearon entonces el rectángulo de oro y a través de sus proporciones construyeron el Partenón. Los egipcios también hicieron lo mismo con las pirámides, siempre pensando en lo que era belleza y proporción, y sus piedras mantenían una proporción de 1,618 entre ellas. Desde el punto de vista odontológico, siempre nos han hablado entonces de lo que son las proporciones dentarias, pero esas proporciones dentarias no las relacionaban directamente con lo que eran las proporciones áureas. Este señor Preston, ya en el año 93, hace un estudio para ver si realmente la manera en que nosotros debemos analizar este aspecto tan importante en lo que es ontología estética se cumple con aquellas proporciones que nos habían hablado siempre. Y nos decía que la primera regla de la proporción áurea dice que el ancho del incisivo lateral y el central debería ser en proporción de 1 a 1,618. Y resulta que él en su estudio demostró que solamente el 17% de las personas del planeta pueden tener esta proporción entre lo que son centrales y laterales. Y la segunda ley, o la segunda regla, nos decía siempre, en estas proporciones áureas, nos decía siempre que el ancho del incisivo lateral y del canino debería ser en proporción de 1 a 0,618. Y según Preston, luego de hacer análisis entonces en una cantidad importante de pacientes, determinó que nadie pudiese tener una proporción como esa. Entonces esto quiere decir que lo que nos han enseñado constantemente en odontología de seguir proporciones y demás es algo de verdad que no es tan común. Es decir, pareciera que casi nadie tiene este tipo de proporciones entre los dientes anteriores, que es lo que entra dentro de lo que es una sonrisa como tal. Sin embargo, tenemos una posibilidad, ¿okay?, donde él inclusive, fíjese que se me faltaba decirle, el mismo Preston inclusive hace una simulación para ver si esto realmente es posible. Y él dice que realmente es físicamente imposible porque si tuviésemos una proporción como esa, la cara del paciente sería sumamente angosta y no fuese una persona con un aspecto normal, sino sería una persona con una cara bastante delgada. Entonces ahora sí, existe la posibilidad de realmente y de forma clínica nosotros poder explicarle al paciente cómo, si el paciente lo presenta o no, si tiene un problema de proporciones. Son esas personas que uno les ve, o esos pacientes que uno les ve que los dientes son cortos o en otros casos los dientes son largos. Este instrumento, diseñado por el doctor Stephen Shu, es un instrumento sumamente versátil para poder nosotros conversar con el paciente. Es un instrumento el cual se puede colocar de la siguiente manera y se utiliza de la siguiente manera. Por ejemplo, fíjense, tenemos acá una situación clínica de un paciente en particular, ¿de acuerdo? Cuando nosotros traemos el instrumento del doctor Stephen Shu para probarlo en la boca del paciente, inclusive este instrumentico
se le puede dar un espejo al paciente y poder colocarlo encima. Se utiliza de la siguiente forma. Fíjense que él posee una mesilla. La mesilla tiene que coincidir, debe coincidir con el borde incisal de los dientes y tiene unas líneas. Fíjense que tiene líneas en una parte vertical y unas líneas en una parte horizontal. La idea es la siguiente. Cuando nosotros coloquemos entonces la mesilla a nivel del borde incisal, el ancho debería coincidir con alguno de los tres colores. Pudiese ser un incisivo angosto, por decirle algo, y puede entrar dentro de la línea azul, o la roja o la negra en este caso. Fíjense que esta línea negra entonces, que es la que nos está diciendo cuál es el ancho del diente, no se corresponde con el largo como tal, ¿de acuerdo? Porque la parte de arriba no está coincidiendo con la parte de la encía. En este caso en particular, pudiésemos pensar entonces que de repente es un paciente que pudiese tener un problema de proporción por deficiencia de borde incisal. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es que no siempre la regla se sigue de esta forma, porque recuerden todo lo que hablamos anteriormente de línea de sonrisa, la altura del labio y demás. Tenemos entonces también que analizar todos los factores, porque pudiese darse como consecuencia que en este caso la pérdida de proporciones no es por borde incisal, sino porque falta altura a nivel de gingival también, de los tejidos gingivales. Entonces, pero en este caso en particular era un problema de deficiencia de lo que era el borde incisal. Y fíjense ahora, cuando nosotros entonces cambiamos las proporciones del diente por medio de sencillamente unos bordes incisales diseñados previamente y colocados en boca por medio de unas guías predeterminadas y no a mano alzada, podemos entonces volver a corroborar lo que es las proporciones y podemos ver que ahora sí el paciente presenta las proporciones que nosotros estábamos hablando. Para nosotros poder analizar bien lo que son entonces todos estos aspectos estéticos, tenemos una serie de pasos que tenemos que seguir. El primer paso que nosotros deberíamos hacer para poder analizar a un paciente desde el punto de vista estético debería ser unas fotografías, ¿de acuerdo? Inclusive pudiésemos pensar también en unos videos. Pero desde el punto de vista estricto, las fotografías son básicas. Estas son las fotografías con las que yo normalmente hago un análisis de sonrisa. En este caso, fíjense que la primera fotografía, que es una fotografía en reposo, nos serviría para la exposición del diente como tal en reposo, cuando ese labio está en reposo. Y las otras dos nos permiten saber la curva de los bordes incisales con respecto al labio inferior. La idea sería entonces que esas líneas, como les dije anteriormente en la diapositiva anterior, tienen que ser paralelas, ¿de acuerdo? Acuérdense que tiene que haber una línea en labio y una línea en diente. Y ambas líneas deberían de coincidir para no saber si realmente estamos haciendo las cosas correctamente. Ahora, fíjense que con respecto a la primera fotografía, la que era exposición del diente en reposo, tenemos acá diferentes pacientes, de diferentes, por supuesto, sexo, hombres y mujeres, y fíjense que la cantidad de dientes que exponen unos y otros son diferentes. Para nosotros poderle pedir al paciente que nos haga esta posición, lo ideal sería decirle que diga la letra M y se mantenga estático, o soplar ligeramente a través de los labios para que exista esa ligera separación de dientes. Entonces, si eso es así, nos va a exponer o no la cantidad de dientes que nosotros deberíamos estar buscando. Porque acuérdense también que la edad depende mucho de esto. Y ahora, fíjense por ejemplo un caso muy sencillito de antes y después, donde la paciente está haciendo exactamente la misma posición de reposo, y en la fotografía del antes no se observan los bordes incisales y en la fotografía derecha ya se observan los bordes incisales. ¿Qué significaría eso? Que si nosotros no corregimos este problema de bordes incisales de este paciente, cada vez que el paciente esté hablando, a las personas no le van a ver los dientes, porque precisamente esa posición de reposo coincide con eso, con la manera como la persona habla. Y fíjense que ya hace un montón de años, inclusive del año 78, existe este artículo que nos dice que con respecto a los incisivos maxilares, cuando están en reposo, se exponen más en mujeres que en hombres. La relación es 3.4 o 1.9, y además los pacientes jóvenes los muestran mucho más que los pacientes de mediana edad, de 3.3 a 1.26, lo que les estaba comentando, que hay ciertos factores que influyen en eso. Y al mismo tiempo nos dice que esto puede ser debido al desgaste de los bordes incisales o a la reducción inevitable del tono peribucal del músculo, lo que conduce a una mayor exposición de los incisivos de la mandíbula. Ahora bien, antes de que nosotros empecemos a hablar de lo que podemos hacer y todo lo demás, yo creo pertinente hablar un poco de lo que es concientización con respecto a las opciones que nosotros tenemos hoy en día, ya que es muy común escuchar por ahí lo que es la mínima invasión en la odontología. Ahora, la mínima invasión de la odontología pareciera que cada quien la interpreta de manera diferente. Por ejemplo,
Fíjense un caso que fue tratado inclusive con carillas de resina, con carillas de composite, como le dicen en algunos otros países, ¿okay? Donde podemos observar que en este paciente en particular fue tratado, como le decía, como dirían muchas personas, de manera poco invasiva, es decir, no tocaron los dientes, vamos a decirlo así, y le colocaron las resinas o los composites encima de los dientes pensando en que ya con eso estaban cumpliendo las necesidades estéticas del paciente. Sin embargo, cuando vemos un poco más de cerca y vemos más al detalle, nos damos cuenta que esas restauraciones desde el punto de vista de SEO probablemente no fueron las mejores de todas, inclusive desde el punto de vista de proporciones tampoco fueron los mejores, porque los dientes deberían de parecerse por lo menos a su homólogo, y fíjense que en este caso no se cumple esa similitud como tal. Inclusive, que es lo más importante, cuando nosotros removemos, aunque seamos muy conservadores, fíjense que siempre el diente al final va a cambiar. Tenemos que entender que si el diente tiene una estructura dentaria sana, que no necesita ser cubierta por ningún tipo de material, no debemos hacerlo para evitar invasión de biología como tal. ¿Por qué? Porque inclusive en este caso, por muy conservador que yo fui, inclusive fíjense que todavía hay restos y pedacitos de material encima del diente en algunas zonas, podemos decir que el resto de los dientes ya no se ve como que si no hubiese estado tocado jamás. Entonces, el hablar de que las carillas de resina son un tratamiento sumamente conservador, también hay que tener cuidado con eso, porque eso depende de cada caso. Ojo, no quiero decir que no sean buenas, es un excelente tratamiento, pero definitivamente el criterio clínico es el que tiene que pregar en este caso. Entonces, un poquito más adelante, fíjense que ahora ya podemos empezar a hacer los análisis que yo quería que hiciéramos hoy con ustedes. Fíjense, por ejemplo, este paciente se me presenta con esta situación clínica. Una situación clínica donde tiene unos dientes bastante claritos y ese paciente había pasado ya por blanqueamiento en algunas situaciones, pero fíjese que él pasó por una ortodoncia, la cual nos dejó una situación que probablemente no sea la que nosotros hubiésemos querido en ese momento. Si nosotros vemos ahora la línea que une, como hablábamos inicialmente, la punta de los dientecitos y tal y qué sé yo, de los bordes posteriores, de los bordes de los premolares, fíjense la diferencia cuando entonces llegamos a nivel de canino, fíjense cómo sube esta línea. Si la comparamos con lo que es el borde del labio inferior, fíjense que las líneas no coincidirían. ¿Por qué? Porque la zona de canino a canino está más alta que el resto de los dientes. Entonces, cualquiera pudiese pensar que podemos hacer unas carillas, pero en este caso, como nosotros lo que teníamos era un problema de proporción en este caso y de que queríamos que subiera, aumentara el borde de los bordes incisales, bajo la redundancia, fíjense cómo el paciente inmediatamente cambia. Y cuando lo analizamos desde varios puntos de vista, fíjense que es un cambio muy importante que el paciente ahora empieza a tener, ya que el diente ahora ser más grande refleja muchísimo más la luz. Y podemos ver ahora que es el mismo paciente sin haber tocado ningún tipo de diente, es decir, su esmalte se mantiene impecable y corregimos esa falta de paralelismo, vamos a decir, que teníamos con respecto a la línea que formaba el labio inferior. Hace muchos años ya yo planteé esta situación, o me la planteé yo mismo con este caso. Este caso es el caso de mi hermano. Mi hermano, en algún momento, él es técnico dental y en algún momento me planteó para hacerse carillas cerámicas. En ese momento yo le comenté, mira, vamos a hacer algo. Antes de nosotros pensar que eso era necesario o no, vamos a nosotros hacer una prueba con respecto a bordes incisales solamente. En ese momento yo todavía no había escuchado, ya le estoy hablando de que esto fue hace como 12 o 13 años aproximadamente. En ese momento nadie hablaba de esto, inclusive yo soy egresado del posgrado de ortodoncia. Nosotros por naturaleza en el posgrado somos bastante conservadores y el pensar en resinas en este tipo de situaciones era algo impensable como tal, porque era algo que nosotros pensamos como algo frágil. Sin embargo, fíjense que yo se las coloqué a mi hermano y 8 años después, que es la fotografía que les traigo en este momento, mi hermano me dice, mira, Mauro, ya ahora estoy viendo que los bordes están gastados, ¿ok? Y me gustaría entonces recapitular todo, a ver si podemos mejorar todavía esto. Fíjense que inclusive a nivel de las fotografías clínicas, para nosotros poder hacer análisis, nos damos cuenta que sí, la zona del segundo cuadrante está más separada de lo que es el labio inferior. En esta primera sonrisa la podemos ver, que es una sonrisa inicial, y en una sonrisa forzada corroboramos nuevamente que el plano oclusal no está paralelo a lo que es la línea bipupilar como tal, ¿okay? Aunque ahorita no vemos la línea bipupilar, pero definitivamente era así clínicamente. Cuando vamos a nivel clínico, empezamos a ver que esta es la situación en unos bordes incisales de una resina bastante antigua, vamos a decirlo de esa manera, ¿de acuerdo? La cual fue colocada con un adhesivo que todavía no teníamos adhesivos universales ni muchísimo menos. Y fíjense entonces que cuando la vimos de cerca, una de las razones principales por la cual, aparte del desgaste que le había comentado, que me comentaba mi hermano, era una pequeña fractura que había existido después de 8 años
a nivel del ángulo mesial del 11 o del central superior derecho del paciente. Entonces, aparte, por supuesto, un ligero cambio de coloración que era lógico que existiera en ese momento. Cuando vemos entonces el esquema oclusal del paciente, esta es la razón principal por la cual definitivamente esto tuvo este tiempo de duración. Fíjense que si vemos a nivel de posteriores tenemos una céntrica bastante buena, tenemos puntos de contacto que nos permiten que en máxima intercuspidación o en oclusión céntrica podamos tener un tope posterior y ligeros topes anteriores, ¿de acuerdo? Y cuando vamos un poquito más allá y le pedimos al paciente que haga excursiones laterales, fíjense que son excursiones laterales asistidas con varios dientes al mismo tiempo. En este caso estamos hablando de solamente a nivel de protrusiva o de guía anterior, y en este caso estamos hablando de guía anterior combinado con lateralidades. Fíjense que los contactos no están hechos con un solo diente, sino que varios dientes entran en ese esquema oclusal. Entonces definitivamente es un material que pareciera, según esto, pudiese funcionar. Luego de 8 años, por cierto, repito nuevamente esto, y aquí vemos la conclusión de todos los movimientos que se deberían realizar, donde ninguno debe estar sobrecargado. Ahora, metiendo un poquito más el dedo en la llaguita, fíjense que es un paciente apretador. También es así que él es un paciente que sufre de un bruxismo. Definitivamente él, al ser técnico dental, utilizaba este protector bucal o esta férula oclusal nocturna, que la pueden ver que está en maxilar inferior, donde él entonces hacía esos movimientos que él realizaba, por supuesto, por esta parafunción encima de esta férula. Fíjense que inclusive esta férula, cuando la analizamos, mira hasta dónde llega el nivel de resistencia, vamos a decirlo así, si las cosas están bien llevaditas de este material. Que si vemos un poco más amplificada la zona, vemos inclusive que a nivel de guías caninas, fíjense que llegó inclusive durante todos estos años a producir un desgaste de lo que eran las prominencias de guías caninas que uno realiza cuando es maxilar inferior para poder hacer ese reposo, lo que es la articulación temporomandibular. Y fíjense a nivel posterior también, es decir, lo mismo desgaste que realizaba en el sector posterior lo hacía el sector anterior, y fíjense las indentaciones inclusive que llegó a producir en el sector anterior con respecto a lo que es la resina de la férula como tal. Es decir, de resistencia no va a haber ningún problema si las cosas están bien hechecitas. Adicionalmente, recuérdense que si este paciente en particular le realizamos una adhesión a nivel de esmalte, es decir, que es la mejor adhesión que nosotros podemos pensar en que podemos facilitarle a un paciente. Para nosotros poder entonces repetirle las restauraciones, en este caso a mi hermano, tuvimos que realizar una impresión inicial. Mi recomendación siempre es, si no cuenta con un escáner intraoral y queremos empezar por medio de técnicas analógicas, la impresión sea tomada lo más fidedigna posible. Es aquí donde Coltene nos proporciona materiales como este es el Spidex. Esto es una técnica a 2 pasos para poder entonces tener lo más fiel posible. Inclusive si lo hacemos a 2 pasos nos permite cierta retracción inclusive de tejidos gingivales y nos permite entonces poder hacer una copia lo más precisa posible para poder arrancar de una manera precisa. En este momento o en esta ocasión lo hicimos por medio de encerados convencionales. Si nosotros no tenemos un encerador en la clínica o no tenemos tiempo para poder estar en esto, podemos pedirle por supuesto a cualquier técnico que nos haga nuestro encerado para nosotros poder tener un análisis de cuál va a ser exactamente la forma y los tamaños que van a tener nuestros dientes. Fíjense que inclusive contamos con herramientas para poder nosotros saber realmente cuál es la posición o dónde están ubicados los materiales, en este caso restauradores de resina. Fíjense que inclusive la fluorescencia es una excelente herramienta hoy en día. Existen hoy en día lámparas especiales para poder hacer fluorescencia, inclusive algunas de las lámparas de fotocurado también presentan algún tipo de filtros para poder hacer este tipo de técnica de detección. ¿Okay? Fíjense que inclusive la remoción de esta técnica es realmente algo súper conservador. Es el único tratamiento odontológico que fíjense que puede ser removido inclusive por medio de un bisturí. Cualquiera pensaría, conchole, pero el bisturí puede dañar el diente, pero realmente la dureza superficial del esmalte es muchísimo mayor que la del bisturí. El esmalte es capaz de quitarle el filo a lo que vendría a ser este bisturí como tal, pero definitivamente la resina o el composite sí puede ser cortado por medio de este tipo de técnicas, donde realmente nosotros podemos devolverle al paciente su posición y formas originales. Yo me atrevería a decir que es uno de los pocos tratamientos odontológicos que es reversible al 100%. Tan es así que esta es la situación clínica que mi hermano tenía antes de yo hacer los bordes incisales como tal, ya que ni siquiera fueron eliminados con disco, es decir, pude removerlos sin ningún tipo de problema. Y fíjense que pudiésemos decir, concho, no, mira, aquí te llevaste los bordes incisales con el bisturí, o sea que me estás mintiendo. Pero resulta que cuando vemos ahora, fíjense cómo es excéntrica la posición original del paciente
y en protrusiva la posición original del paciente, es decir, la forma que él tenía y razón por la cual él en su momento tenía problemas de proporción y quiso que lo ayudara con respecto a este tratamiento hace esa cantidad de tiempo. Fíjense que inclusive que si nos vamos ahora a nivel de bordes incisales, podemos echar un poquitico para adentro y llegar a la lupa y poder darnos cuenta de que realmente no ha habido ningún tipo de cambio entre antes y después del tratamiento. Es decir, después de remover el tratamiento podemos ver el aspecto real que tenían estos dientes antes de nosotros poder hacer ningún tipo de trabajo. También es así que aquí podemos empezar a ver hasta a dónde estaba el nivel de desgaste, que ya podemos empezar a ver translucidez de dentina a nivel de los dos centrales. Es decir, realmente un tratamiento sumamente conservador. Ahora bien, la idea es entonces volver a colocar unos nuevos bordes incisales otra vez, con estas formas ahora que se determinaron en este paciente nuevamente, pero fíjense que aquí yo lo realizo por medio de aislamiento absoluto. Y quería hablarles un poco con respecto a este tema, ya que el aislamiento absoluto definitivamente es una de las particularidades con las que nosotros contamos hoy en día en odontología restauradora, porque realmente ha sido, aunque inicialmente fue creado para operatoria, con respecto a lo que era la colocación del oro cohesivo y demás, ha estado en desuso durante muchísimos años y últimamente de unos años para acá ya entonces tenemos la oportunidad de volverlo a utilizar desde el punto de vista restaurador con ciertas técnicas. Pero si vamos ahora, vamos a hablar un poquito de dique de goma. Uno pensaría que yo voy a colocar el dique para mejorar la adhesión y para que las restauraciones sean más longevas. Sin embargo, esto no es tan así. Es decir, según estudios, y aquí yo ponía en el buscador dique contra algodón o versus algodón, lo busqué de muchas maneras, y a nivel de literatura empecé a buscar y buscar y buscar diferentes publicaciones que me apoyaran para mi tranquilidad si era realmente más eficiente y más duradera la colocación de estas resinas. Pero fíjense que cada vez que buscaba y buscaba me daba cuenta que eso no era tan así. Es decir, no es fácil, no es común encontrar hoy en día algún tipo de publicación que avale esas dos aseveraciones anteriores. Tan es así que cuando nosotros íbamos entonces a literatura ya que resumiese varios artículos como tal, nos concluía que hay baja calidad de la evidencia que sugiera que el uso del dique de goma en restauradora dental conduzca a una mayor tasa de supervivencia en las restauraciones. Y adicionalmente decía que aunque no hay evidencia robusta a favor del dique de goma, esto no significa que su uso no es importante en odontología restauradora. Y casualmente, hace un año salió finalmente un estudio que dice exactamente lo que yo estaba buscando. Y este estudio, uno de los que estuvo avalando este estudio fue el doctor Marcus Blatz. El doctor Marcus Blatz son estas personas que tienen mucho peso en odontología y definitivamente no se calla para él decir las cosas que él considera que son correctas. Este estudio fue muy particular, por supuesto son estudios in vivo en este caso, que era una de las cosas más complicadas porque para demostrar eso es lo difícil en este caso, y diseñó un estudio bien simpático, donde él inclusive colocó una placa acrílica en el paladar del paciente, siempre el mismo paciente, donde colocaba entonces un diente sembrado en esta placa acrílica dentro de la boca de un paciente. Entonces esta placa acrílica entonces la realizaron restauraciones de dos maneras, sin dique y otro con dique de goma. Y es un estudio que nos concluye que definitivamente sí hay una diferencia importante entre lo que son restauraciones colocadas con dique y sin dique. Sin embargo, por supuesto, estudio al fin, siempre hay manera de encontrarle la parte complicada de explicar, que es, por ejemplo, nosotros clínicamente, lo que es la boca de un paciente tiene una serie de fluidos creviculares y demás, cosa que por supuesto en este caso no había. Aquí lo que se estaba tratando prácticamente de imitar era lo que era la humedad de la boca como tal, la complejidad de la restauración con o sin dique, ¿de acuerdo? Entonces pudiese ser una manera que uno diría, bueno, está bien, es un estudio que nos dice que sí es verdad, pueden funcionar mejor, porque aquí lo avala, inclusive con excelentes materiales, con adhesivos bastante conocidos, y nos dice entonces que sí, cuando se utilizaba el dique de goma, la resistencia al desgarro o al cizallamiento en este caso era mayor cuando se colocaba el dique que cuando no se colocaba el dique. Sin embargo, al final de cuentas, uno tiene que saber que esto es un dilema ético, porque nosotros, como odontólogos, quisiéramos que siempre en nuestras bocas nos colocaran lo mejor que se pueda colocar. Sin embargo, a nivel de paciente pareciera que no siempre es así, pero lo importante de esto es que éticamente hablando uno tiene que estar seguro de que si realmente voy a colocar algodones,
tengo que estar completamente seguro que esos algodones me van a servir en ese paciente para poder bloquear por completo o lo más que yo pueda lo que es la humedad de la boca, ya que definitivamente es algo que influye en lo que es la adhesión, ¿de acuerdo? Y una de las cosas más básicas es que nosotros debemos estandarizar tratamientos. Nosotros tenemos que estandarizar tratamientos porque tenemos que estar conscientes de que todos nuestros pacientes deberían recibir el mismo tipo y el mismo cuidado de tratamiento que aplicarle a todos como tal. Es decir, lo mismo que nos aplicasen a nosotros en nuestra boca, si nosotros buscamos un profesional, les aseguro que buscaríamos a alguien que nos hiciera la restauración con aislamiento absoluto. Pero entonces debemos definitivamente también pensar lo mismo con respecto a lo que son nuestros pacientes. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro caso, aquí ya tenemos las matrices de silicona, las llaves de silicona, como le quieran decir, para nosotros poder saber exactamente cuál es la cantidad de material o de longitud que nosotros vamos a aplicar en ese paciente, y por medio del aislamiento absoluto y una técnica de protocolo que posteriormente les voy a hablar un poco más de ella, y la utilización, como les comentaba, de materiales, y pueden ser inclusive de la casa Coltene, son excelentes, sobre todo estas gomas de Diatec, a mí me gustan muchísimo, siempre y cuando las utilicen como dice el fabricante, con la velocidad correcta y la presión correcta, son gomas que proporcionan un excelente brillo. Poder entonces ir aplicando borde por borde y poder entonces nuevamente buscar un esquema oclusal que sea coherente a lo que nosotros tenemos que conseguir y poder lograr con este paciente que este aspecto estético sea el mejor posible, que nosotros estemos conscientes de que este es el mejor tratamiento que le podemos aplicar a este paciente sin estar tocándole los dientes innecesariamente, y poder entonces crear un después interesante que le proporcione al paciente lo que, y sobre todo darle al paciente para lo que él vino, sin necesidad de tocar biológicamente lo que no debemos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si hablamos un poco más de este tema de estética y demás, tenemos en cuenta de que definitivamente hay dos campos, dos áreas bastante amplias, porque cada una tiene sus pros y sus contras, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En el área de las resinas o composites, estamos hablando de que comúnmente lo utilizamos como cavidades clase 5, clase 3 y clase 4, que dependiendo del tipo de restauración o del alcance o de la estructura que falte en el diente o que esté afectada, puede ser ubicado en el sector anterior. Con respecto a bordes incisales, que es otra opción de tratamiento, y con respecto a carillas de resina, podemos subclasificarla en tres tipos, que vendría a ser a mano alzada, prefabricada o guiada por matrices. Con respecto a mano alzada, es una excelente técnica. Hoy en día inclusive pudiésemos pensar de que la mano alzada pudiese considerarse un tratamiento sumamente artístico como tal. Pudiese ser inclusive respaldado con algún tipo de matrices o con algún tipo de planificación inicial, bien sea digital o analógica por medio de encerado o digital por medio de una planificación por Exocad e impresa los modelos para poder llevarlos después a boca en ese tipo de longitudes. Pero no me quiero extender en ese campo, ni siquiera en las prefabricadas, que vendría a ser otro campo adicional, donde inclusive la casa Coltene también presenta una opción interesante, sino las carillas de resina guiadas por matrices con respecto a lo que es los estampados como tal. Esta es una técnica bien interesante porque es una combinación, vamos a decirlo, puede ser inclusive la combinación de varios mundos, donde aquella persona que no se considera un artista o que quiere hacer lo mejor posible por su paciente sin tener aquella habilidad extrema que debería tener para poder realizar con un paciente con la boca abierta en el menor tiempo posible una restauración lo mejor que se pueda, pudiese ser una técnica que pudiese ayudar muchísimo a la realización clínica de una restauración. Ahora, hablando un poquito más de esto, el concepto inicial de usar conchas, vamos a decirlo así, coloreadas en dientes anteriores, porque así lo decía este estudio de Pincus ya desde el año 38, se le atribuye precisamente a este señor quien describió esta técnica por primera vez en la década de los 30. Esto fue en lo que es Hollywood como tal, lo que necesitaban un cambio de esta sonrisa de estos pacientes, y le colocaba, era un método para cambiar la apariencia de los dientes anteriores, buscando individualizar la expresión de personalidad según el papel a representar por parte de los actores. Sin embargo, eran conchas, vamos a decirlo así, removibles, es decir, no eran unas conchas fijas como lo que nosotros estamos hablando hoy en día, que vendrían a ser las carillas, o en inglés lo que se le dice veneers, ¿okay? Sino era algo removible, pero ya de esa época se empezaba a ver de que pudiese ser una alternativa para mejorar la sonrisa de un paciente. Y es aquí donde la restitución del grosor del esmalte es un intento de combinar biomecánica y estética. Los procedimientos de adhesión y restauración con cerámica adhesiva pueden revertir las manifestaciones estéticas del proceso de envejecimiento de los dientes
Y esta es una de las razones por las cuales es cada vez más común la realización entonces de este tipo de tratamiento en pacientes que tienen una estructura dentaria suficiente y lo suficientemente sana como para pensar que solamente lo que queremos es rejuvenecimiento en algunos casos. Pero también es bueno saber de que otra de las indicaciones para nosotros pensar en esto es la falta de estructura dentaria, sobre todo a nivel de esmalte. Fíjense que este estudio realizado por Magné y Belzer ya en el año 2004 es un estudio en el cual se buscaba cuál era la cantidad de flexibilidad o cómo cambiaba la flexibilidad del diente dependiendo de diferentes tratamientos que se le iban realizando al paciente. Por ejemplo, en el caso que era intacto, por supuesto no había ningún tipo de cambio para nada, pero ya cuando empezamos a utilizar a remover un tercio del esmalte vestibular o facial del diente, fíjense cómo la flexibilidad de esa corona iba cambiando hasta el punto de cuando eliminaban por completo el esmalte y dejaban solo la dentina, que eran las propuestas iniciales con respecto a lo que eran el tallado para restauraciones, sobre todo para restauraciones de este tipo, restauraciones tipo carillas, ¿okay? Cuando removíamos por completo el 3/3 del esmalte facial del diente, el diente prácticamente duplicaba la flexibilidad, o sea que definitivamente desde el punto de vista biomecánico el diente cambiaba hasta su comportamiento. Sin embargo, es bueno saber que el diente se recupera entre un 76 y un 88%, su rigidez como tal, esa parte de la corona, al restaurarse con composite o con carillas de composite, y casi un 100% cuando son carillas cerámicas. O sea que definitivamente es un tratamiento que no solamente mejora lo que es la parte estética, sino también el comportamiento biomecánico del diente. Acá les traigo a este paciente para hablar entonces un poco más de lo que era lo que les decía, técnicas de estampado. En este paciente les decía que estas son las fotografías que yo normalmente utilizo para hacer estos análisis. En esta fotografía, les puedo comentar que esta es una colega que inclusive acude a la clínica porque le habían realizado en algún momento unas restauraciones en lo que eran los dos centrales solamente. ¿Okay? Ese era el único toque que tenía ella a nivel clínico. Tan es así que cuando vemos una fotografía para poder ver qué tan invadido estaba este diente como tal, fíjense que sí, tenía restauraciones que ya habían perdido inclusive su brillo y su naturalidad, pero teníamos laterales y caninos intactos como tal, ¿de acuerdo? Y cuando veíamos por la parte palatina, veíamos que el diente no había sido tocado lo más mínimo, es decir, solamente era la cara vestibular la que había sido tocada por este doctor inicialmente. Entonces, se le propuso una técnica de estampado con matrices transparentes, ya que si analizamos bien lo que es la sonrisa de este paciente, mi propuesta inicial fue restauraciones cerámicas, por supuesto en este caso, pero no solamente los centrales, sino fíjense hasta dónde llega la sonrisa. La sonrisa de este paciente, fíjense la inclinación y la manera como están orientados estos dientes posteriores, debió haber sido, porque ya les voy a decir cuál fue la conclusión que tuve con esta colega, ya que son los pacientes típicos más complicados que podemos tener en una consulta, debió haber sido hasta el nivel de los premolares para nosotros poder llenar la sonrisa por completo y poder mejorar lo que era la apariencia de la sonrisa de este paciente. Pero la doctora insistentemente me dijo, no, solamente quiero que me repitas los dos centrales. Si me vas a hacer algo, solamente a nivel de los dos centrales, porque los laterales no están tocados, los caninos no están tocados, y mucho menos mi diente posterior. Entonces, bueno, después de haberle propuesto hasta ortodoncia y demás, haberle propuesto cirugía gingival y demás, solamente me permitió en este caso hacer los dos centrales. Vamos a ver cómo resultó todo este tema. Entonces, como les decía, hoy en día ya ustedes pudiesen hacer este análisis por medio de métodos digitales, ¿de acuerdo? Pudiesen entonces imprimir modelos y demás, pero en este caso se le hizo de técnicas convencionales, ¿okay? Donde solamente con un encerado simple y corriente yo busqué por lo menos la anatomía básica que yo quisiera que tuviesen estos dientes, ya que los veía con unos ángulos, líneas que no eran los mejores que yo pudiese ofrecerle. Y aquí es donde viene una de las singularidades de lo que es esta técnica. Esta técnica trabaja muchísimo con lo que son las matrices transparentes, ¿okay? Las matrices transparentes y la silicona transparente. Nosotros deberíamos entonces, primero que nada, de hacer un reservorio para poder hacer una lámina termoplástica encima. Esta lámina termoplástica es la que nos va a ubicar el espacio que va a tener ahora posteriormente la silicona transparente. Esa silicona transparente ya van a ver cómo se utiliza. La idea es colocar el material de resina en esas guías transparentes y habiendo ya realizado entonces todo nuestro aislamiento y todo lo demás para estar seguro de que nuestra encía no se va a meter ahorita en este tema para nada, ¿okay? Y haber removido por completo las restauraciones anteriores, asegurándonos de que somos los más conservadores del mundo, entonces podemos pensar en que la colocación de esto, fíjense, el espacio virtual donde va a ser rellenado en este caso por medio de composites, ¿de
acuerdo? Poder llevarlo entonces por medio de un protocolo adhesivo, que aquí les iba a conversar un poquito de esto. Mi protocolo adhesivo es este, arenado inicialmente con una partícula de 25 micras de óxido de aluminio a 2 bares de presión, a una distancia de aproximadamente 1 centímetro, más o menos, un grabado de ácido fosfórico por 20 segundos. La colocación de clorhexidina en este caso era porque en algunas zonas del diente probablemente haya una exposición ligera de lo que era la dentina, cosa que por supuesto ya había sido anteriormente, pero bueno, no importa, si está la dentina allí tengo que utilizar clorhexidina o un ácido que tenga cloruro de mesalconio para evitar la activación de las metaloproteinasas en este caso, y la utilización entonces de adhesivos universales, que es lo que contamos hoy en día con MDP, para entonces poder lograr nuestra unión final a este diente. Y de esta manera poder finalmente atemperar, y esa parte es importante tomarla en cuenta, porque nosotros debemos atemperar este material. Esa resina debería estar atemperada por lo menos a 39 grados centígrados. ¿Por qué 39 grados centígrados? Porque no necesitamos más y no nos conviene más tampoco. ¿Por qué no más? Porque si nosotros aumentamos, vamos a aumentar todavía más la fluidez, porque eso es lo que nosotros estamos buscando, cambiar las características físicas de este material para que sea un poco más fácil de que cuando lo llevemos a presión él pueda fluir. O sea que estamos cambiando definitivamente la maleabilidad y hasta cierto punto la fluidez de este material, pero no podemos exagerar, ya que tenemos que recordar que estamos contando con un órgano dentino-pulpar, el cual hay estudios que ya nos dicen que cuando sobrepasamos solamente 5 grados centígrados podemos empezar a ver algún tipo de degeneración de este material, de esta estructura, lo que es como tal, lo que es el nervio. Entonces por eso debería ser hecha a 39 grados. La manera de precalentar esa resina, existen calentadores de resinas especiales. Si ustedes quisieran aventurarse un poco y no cuentan con ese calentador, ustedes pueden, bueno, por otros medios también pensar en cambiar esa temperatura de esa resina. Sin embargo, por supuesto, hay que estar siempre pendiente de que este es el valor que nosotros debíamos estar pendientes, ¿okay? Entonces, ya con esto pude colocarle el material. La ventaja de este tipo de silicona transparente es que podemos fotocurar a través de él por lo menos la superficie y parte de ese material de resina. Eso al mismo tiempo nos va a facilitar de que mientras nosotros estamos removiendo la silicona transparente, el material está estable ya por lo menos en posición, y luego de que eso esté removido ya podemos entonces fotocurar más cerca. Y también nos va a permitir entonces cierta relajación de este componente resinoso, de estos polímeros, para evitar entonces una contracción severa de este material cuando estamos haciendo una fotopolimerización de toda la estructura de resina, en este caso al mismo tiempo, de toda nuestra carilla. Fíjense que en este caso lo hice con técnicas monocromáticas, ¿de acuerdo? Porque realmente estas resinas de Brilliant, de Coltene, son resinas que son bien interesantes, inclusive si nosotros cuidamos bien lo que son los espesores y la textura superficial, son materiales que pueden inclusive llegar a ser hasta translúcidos. En este caso se hizo con un tipo de resina tipo body, ¿okay? donde podemos lograr cosas bastante buenas. Entonces, bueno, esto es lo que la paciente inicialmente me estaba diciendo, que yo solamente quería solo los centrales, pero yo siempre le dije, mira, recuerda que los laterales deberían también de estar un poco más adelante, porque definitivamente tú tienes mucha prominencia a nivel de nodo central. Pero como ella no había querido, yo dije, bueno, perfecto, no pasa nada. Ella sale del consultorio y, por supuesto, como se habrán imaginado, al día siguiente recibo una llamada nuevamente de la doctora diciéndome, mira, Mauro, ¿sabes qué? Vamos a ir un poco más allá. Quiero que me ayudes una vez más y quiero que vayamos, y te hago caso entonces, quiero que me hagas lo más conservador que se pueda, pero a nivel de los otros dientes que están un poquito más allá. Entonces, bueno, se hizo un análisis otra vez el mismo análisis estético como tal, y ya corroboramos que pudiésemos pensar que lo mínimo necesario para no llegar a lo óptimo, pero mejorar lo que ella tenía, era invadir en algo los laterales e invadir en algo los caninos. Y eso fue lo que hicimos. Nuevamente entonces repetimos impresiones como tal, otra vez con silicona en este caso, y realizamos entonces el agregado a nivel de modelo de donde yo quería colocar el material, ahora a nivel de estos dientes que estaban intactos. Fíjense que el material solamente se va a colocar a nivel de laterales en lo que era el ángulo mesial, algo del ángulo distal, y a nivel del canino solamente el mesial de ese canino. Es decir, no es que voy a hacer carillas como tal en todos los dientes, porque ya para eso lo hice a nivel de nodo central. Entonces, bueno, nuevamente hacer otra lámina más, hacer nuevamente con nuestra silicona transparente en la captura de esa forma, de esa anatomía nueva que yo quiero lograr, ¿de acuerdo?
Acuérdense entonces que estos son materiales que hoy en día sirven bastante para este tipo de tratamientos. A mí me gusta muchísimo porque realmente ya de una vez está sustituyendo toda la cara vestibular, cosa que es con lo que realmente nos tardamos más nosotros en la clínica, ¿de acuerdo? Y la translucidez de este material nos permite, como decía, el que la resina, la fotopolimerización por medio de la lámpara se cumpla lo mejor posible. Entonces, bueno, nuevamente técnica de aislamiento y llevar entonces ahora esta nueva matriz a posición. Fíjense nuevamente cómo el aislamiento absoluto en este caso no interfiere con el asentamiento de estas matrices, y podemos entonces estar tranquilos de que van a ser exactamente las mismas formas que nosotros logramos inicialmente. Este es un aspecto que tienen que tener muy en cuenta, ya que si esa matriz no asienta por completo, definitivamente vamos a tener algo totalmente diferente de nuestra planificación inicial, cosa que a mí también en algún momento me ha pasado y he tenido que repetir solamente por eso. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos a nivel de los laterales y a nivel de los caninos posteriormente, como les decía, no en toda la cara vestibular, sino solamente en una zona que era la que nos hacía falta. Fotopolimerizamos entonces a través, como les decía, de estas matrices, y podemos entonces ya tener la estructura lista, es decir, ya de una vez con ese solo paso clínico podemos tener toda la cara vestibular completa. Es algo bastante económico, inclusive en nuestros países latinos, con este nivel de exigencia que nosotros nos caracterizamos por tener, es una opción bastante interesante. Y entonces, bueno, empezamos a eliminar excesos. El bisturí es un elemento excelente para eliminar estos excesos, y asimismo nuestras batas proximales. Este es un truco bien interesante que les quería traer igual. Esto se hace con el papel de articular, lo frotamos encima de la cara vestibular de los dientes que queremos dar algún tipo de anatomía, ¿de acuerdo? Y por medio de unas piedras, ¿de acuerdo?, de grano fino o de grano medio, podemos entonces empezar a rayar este diente y hacer estas anatomías primarias y secundarias que nosotros quisiéramos tener de esa superficie para poder crear una textura interesante, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que aquí lo podemos hacer tanto a nivel por supuesto, de lo que son los centrales, y después que ya los centrales están listos, a nivel de los laterales. Ahora, ¿cuál es la idea de pintar esto? Que sabemos por dónde vamos. Es decir, podemos ir marcando y podemos ir rayando sin perdernos y tener que repetir nuevamente y tener que rayar de más o de menos y saber exactamente dónde estamos haciendo nosotros estas texturas. Y así poder lograr entonces un aspecto lo más agradable posible, ¿de acuerdo?, de una sola vez, sin necesidad de estar agregando y agregando y agregando en varias intenciones, y poder entonces saber desde una promesa inicial cómo va a quedar ese caso del paciente y poder enseñárselo inclusive, porque ustedes pudiesen realizar antes de colocarlo una prueba con un bisacril, por ejemplo, encima del diente sin que sea tocado, y que el paciente se vea cómo va a quedar antes de que lo toque. Entonces son maneras de ser predecible, ¿de acuerdo?, y ser muchísimo más eficiente, y sobre todo, que es una de las cosas más importantes, tener menos tiempo clínico el paciente acostado en el sillón. Y podemos entonces estar tranquilos con nuestros tratamientos y poder estar completamente seguros de que realmente nosotros estamos cumpliendo con estas expectativas de este paciente. Y fíjense que inclusive es un material que es muy noble, es un material sumamente versátil. Por eso es que les hablaba inicialmente, y ese es el término inicial de lo que es el nombre de esta conferencia, lo que es la versatilidad de este material. Es un material muy bueno que, si nosotros lo trabajamos como es debido, nos va a dar resultados bastante importantes, bastante aceptables, con inclusive hoy en día contamos con unos sistemas adhesivos que definitivamente son otra historia, donde el MDP es una promesa interesante que se está haciendo hoy en día a una longevidad mayor de materiales, pero que definitivamente, si clínicamente nosotros no tomamos en cuenta todos los aspectos que se necesitan tomar, ¿okay?, que nosotros tomemos en cuenta un aislamiento efectivo, tenemos en cuenta que la sangre, el fluido clavicular, la humedad, la respiración del paciente, la posibilidad inclusive de que el paciente se nos mueva, ¿entienden? O sea, todo esto nos ayuda muchísimo a nosotros a disminuir tiempos operatorios y a dar entonces esta tranquilidad que también está buscando el paciente, pero también lo estamos buscando nosotros. Y poder entonces pensar que solamente realizamos unas carillas de resina a nivel de los dos centrales y bordes incisales y algún otro ángulo en alguna otra zona del diente, pero que no colocamos materiales en todo el diente y en todos los dientes mucho menos. Y ya con esto poder pensar que si la paciente llegó inicialmente bajo esta condición clínica, donde ella en ese momento entonces nos estaba pidiendo, mira, de verdad, ayúdame, porque yo lo necesito, y tratar entonces de no
ir más allá de lo que el paciente nos estaba pidiendo, solamente por nuestro instinto de ser perfeccionistas y de tratar de ser lo más invasivos posible, sino más bien al contrario, porque gracias a estas técnicas como esta inclusive, la que acabamos de hablar, técnica de estampado, nos permite ser conservadores pero al mismo tiempo eficientes. Y poder entonces pensar de que el requerimiento del paciente tenemos que tomarlo en cuenta, pero no siempre es lo que nosotros tenemos que llegar hasta el final y poder ofrecerle a nuestro paciente lo mejor que nosotros podamos y poder entonces lograr un resultado final que sea lo más aceptable posible para nosotros, que tengamos nuestra conciencia tranquila, que se puedan entonces realizar tratamientos predecibles, porque estas son técnicas que nos permiten eso, predictibilidad en el momento de nosotros hacer nuestros tratamientos restauradores y poder entonces estar tranquilos también con nuestra conciencia, que definitivamente era parte importante de esta conferencia del día de hoy. Así que bueno, creo que con esto les resumo de una manera lo más expedita posible y tratando siempre de estar dentro de los tiempos que me pidieron que tuviésemos el día de hoy. Agradecer nuevamente a nuestros pacientes que siempre van a la mano con nosotros. Agradecer inclusive a personas importantes y espectaculares y bellísimas como nuestras personas acá en Venezuela, la gente de Coltene de Venezuela, la cual constantemente están recordándonos de que mira, aquí están estos materiales buenos y definitivamente poderle dar las mejores opciones que podamos a nuestros pacientes. ¿Okay? Es por esto que bueno, hasta aquí llego con respecto a lo que les quería conversar. De verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, esperemos que en unas oportunidades posteriores podamos reunirnos y seguir hablando de diferentes técnicas y diferentes alternativas de tratamiento. Muchísimas gracias. Sí, cuando recibí la invitación, de verdad me dio muchísima curiosidad, porque obviamente Coltene en Venezuela tiene una posición bastante privilegiada dentro de lo que son los materiales odontológicos que utilizamos acá en este momento. Y cuando me hacen la propuesta, me llamó muchísimo la atención, porque claro, yo la había visto, sabía de qué se trataba, pero no había entendido el alcance definitivamente que tiene esta plataforma. Y lo más interesante, a mi parecer, es que nuestras necesidades desde el punto de vista latinoamericano son necesidades que se comparten en todos los países. O sea, el mismo problema que pudiésemos tener nosotros en Venezuela lo van a tener en Argentina, el mismo problema con los materiales lo van a tener en Colombia. Entonces, claro, son definitivamente maneras de que nosotros podemos, entre todos, porque esa es la parte interesante de esto, nutrirnos mutuamente y desde el punto de vista de conocimientos compartirlo lo mejor posible. Ya que inclusive, o sea, uno ha tenido oportunidades de, bueno, yo gracias a la vida y a la suerte tengo la oportunidad de estudiar hasta en otros países inclusive, que no son latinos, pero definitivamente nosotros como latinos tenemos una particularidad y es este calor humano que uno siempre recibe cuando uno toca alguna de nuestras otras culturas, porque es que nosotros tenemos una cultura muy particular. Entonces, bueno, nuestro cariño a los pacientes es innegable, o sea, la manera como nosotros siempre queremos hacer las cosas mejor. Y otra cosa importante e innegable también es desde el punto de vista económico poder contar con las cosas que nosotros necesitamos para poder atender esas necesidades. Entonces, ya que todos tenemos el mismo parámetro, todos tenemos el mismo norte, bueno, compartir ideas. Y de verdad me parece genial esta idea. El iForum, de verdad lo aplaudo muchísimo porque me parece que esto le va a traer muchísimo beneficio a muchos colegas a nivel de Latinoamérica. Entonces, de verdad, felicidades.